Maluk chinilkin, bishabelesh, akateshkanik maya, koneshkanik. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quieren aprender maya? Vamos a aprenderlo. Behlai yanekanik helbesa antabilob. Hoy vamos a aprender los adverbios del lugar. Comenzamos. Tolo. Tolo significa allá. Una vez más. Tolo. Tela. Tela significa aquí. Tela. Aquí. Telo. Telo significa allá. Telo. Huelle. Huelle. Una vez más. Huelle, que significa aquí. Nat. Nat. Una vez más. Nat, que significa cerca. El siguiente. Nach. Nach. Nach, que significa lejos. Canal. Canal, que significa arriba. La siguiente columna. Yokol. Yokol significa encima. Yokol, encima. Yanal. Yanal, que significa abajo. Yanal, abajo. Pachil. Pachil, que significa atrás. Pachil. Tel. Tel, que significa al lado. Una vez más. Tel. Pasamos con actan. Actan. Actan, que significa enfrente. Ichil. Ichil, que significa dentro. Y el último es chumuk. Chumuk. Chumuk, que significa en medio. Ahora les mostraré los ejemplos en oraciones de los adverbios de tiempo. Comenzamos con tolo. Binmeya tolo, fue a trabajar allá. Binmeya tolo, fue a trabajar allá. Koten tela, ven aquí. Koten tela, ven aquí. Kosh watal telo. Kosh watal telo, vamos a pararnos allá. Koten shok weye. Koten shok weye. Koten shok weye, ven a estudiar aquí. El siguiente. Nat kahak balem. Nat kahak balem, vivo cerca. Una vez más. Nat kahak balem. Nach kumeya. Nach kumeya, trabaja lejos. Ti yan yanal lecheo. Ti yan yanal lecheo, está debajo del árbol. Otros ejemplos. Koten wenel tincel. Koten wenel tincel, ven a dormir a mi lado. Una vez más. Koten wenel tincel, ven a dormir a mi lado. Actan iwik walahi, paró frente al parque. Una vez más. Actan iwik walahi. El siguiente. Ichil ushana tutaka. Ichil ushana tutaka, lo guardó dentro de su zapato. Una vez más. Ichil ushana tutaka, lo guardó dentro de su zapato. Tanil titech kulahi. Una vez más. Tanil titech kulahi, delante de ti se sentó. Hey, que batulak ine kanandabaish.